extenderme o facilitarme este espacio para poderles compartir un poco de lo que es la psicología forense. He planteado algo mucho más de pronto conversacional. Sientan libertad de pronto de plasmar las preguntas que vayan surgiendo en el chat o si gustan levantar la mano para irlo conversando en la medida en que vayamos avanzando. Entonces, pues la intención el día de hoy es hablarles un poco de la psicología forense en particular, que ustedes entiendan a qué hace relación la psicología forense y dónde está parada dentro de los campos de la psicología. Entonces, en primera medida, lo que debemos decir es que la psicología jurídica es uno de los campos, digamos, recientes de la psicología acá en Colombia. Eh, Uno encuentra, digamos, que los primeros inicios en la década de los 70, donde algunos cursos y optativas, inicialmente en la Universidad de San Buenaventura en Medellín, en el año 75 más o menos, y posteriormente en Bogotá en el año 76, como pioneras la Universidad Católica de Colombia, la Universidad de Santo Tomás, empieza a hablarse un poco de psicología jurídica, ¿sí? Un poco de cuál podría ser el rol del psicólogo en contextos legales, apoyando a lo que es la administración de justicia. En la década de los 80 empieza a verse los primeros psicólogos en el Instituto Nacional de Medicina Legal, que pues fue un hito importante y desde allí también empieza a verse la utilidad del psicólogo, sobre todo en esos contextos más que todo penal. Luego uno empieza a ver ya en la década de los 90 el surgimiento de la Constitución, que hace, digamos que una mención por allí a la importancia de los aspectos psicológicos y empiezan los surgimientos de los primeros posgrados, más o menos en esa década de los 90 y años 2000. Entonces, digamos que estamos ante un área de la psicología que realmente es bastante reciente y pues que se alimenta de diferentes campos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de psicología forense, algunas personas, ¿cierto? Consideran que estamos hablando de análisis o tenemos que ver con los muertos, ¿no? El análisis comportamiento eh, en un escenario de crimen y no necesariamente es así, ¿no? Cuando nosotros hablamos de psicología forense, estamos hablando de aquella psicología que va a ir al foro. El foro era lo que se utilizaba en la antigua Grecia para poder sustentar, argumentar las ideas. En este caso, el foro hace relación a que el concepto que nosotros emitimos como psicólogos, ¿sí? O psicólogas, pues tenemos que irlo a sustentar a una audiencia, en ese caso ante el juez, en muchas oportunidades, especialmente en el campo penal. En los otros campos el informe se realiza, pero no es usual que uno vaya a sustentarlo. Entonces, la psicología forense es aquella subespecialidad o subcampo de la psicología jurídica que su objeto es ayudar a la administración de justicia para en cuanto a la comprensión del comportamiento humano y que en esa medida al entender, digamos, lo que subyace a nivel psicológico respecto a una conducta que ha tenido una implicación legal, poder tomar decisiones judiciales de una manera un poco más, digamos que profunda respecto al conocimiento de la conducta. ¿Listo? Entonces ahí la psicología forense obviamente se basa o tiene en consideración incluso otras áreas de la psicología jurídica, ¿no? Hay bastantes áreas de la psicología jurídica, realmente pues en Colombia no se reconocen o no, digamos, no se tienen muy visibilizadas gran parte de ellas. Acá en Colombia, por ejemplo, uno podría hablar de una psicología criminal, ¿sí? Una psicología que se especializa en poder analizar el comportamiento de un delincuente, de una persona que ha cometido algún tipo de delito y donde uno podría ver algunas evaluaciones relacionadas con riesgo de conducta, es decir, algunos aspectos psicológicos, sociales y demás que posiblemente pueden generar algún riesgo para que cometa algún tipo de delito, ¿sí? Un poco asociado a la parte de perfilación muchas veces. También ahí en la psicología criminal tenemos el tema de la perfilación criminal como tal, que su objetivo principal, de pronto ustedes lo han escuchado, tiene que ver originalmente con la reducción de sospechosos, ¿cierto? Y la facilitación o la facilidad para poderlo ubicar y capturar, ¿no? Entonces ahí la psicología criminal, digamos que
se ha destacado y es uno de los primeros campos que se nombran cuando se habla de psicología jurídica en el mundo, ¿no? La psicología criminal. Otro campo bien interesante por ahí que surge en la psicología jurídica es la psicología del testimonio, ¿no? Esta psicología del testimonio lo que nos va a apoyar es a ofrecer una comprensión sobre aquellos procesos psicológicos que están relacionados con la recolección, almacenamiento de información y posteriormente la recuperación de esta misma para dar un relato sobre un hecho pues que es de relevancia jurídica. Y especialmente ha estado orientado a dos temas en particulares, un tema asociado con la exactitud de los relatos y otro tema asociado con lo que es la credibilidad del testimonio, ¿no? La exactitud un poco, mira qué tan preciso podría llegar a ser un relato, ¿sí? Y ahí pues tiene que ver mucho temas relacionados, por ejemplo, con algunas variables del testigo, ¿no? Algunas limitaciones de pronto eh, sensoriales. No es lo mismo, por ejemplo, que una persona diga haber visto y describir las características de una persona que estaba cometiendo algún hurto estando a 2 metros a uno que tenga estado a 20 metros, sumado, por ejemplo, una persona que no tiene ningún tipo de limitación visual y a otra persona, por ejemplo, que tenga algún tipo de astigmatismo o similares. Entonces, en la parte testimonial asociada con la exactitud, ¿sí? Lo que buscamos es que qué tan preciso podría ser ese testimonio, tener en cuenta variables del testigo, variables del contexto, ¿cierto? Y otras por allí. Entonces ahí tenemos en cuenta sensación y percepción, memoria, atención principalmente, ¿no? Pero hay otra línea de análisis de testimonio que tiene que ver con la credibilidad, que hace relación a que realmente nosotros podemos llegar a identificar ciertas características en diferentes elementos, ¿no? En el comportamiento verbal de un testigo, es decir, en lo que yo escribo o digo, podemos encontrar algunos indicadores que se asocian a veces a experiencias vividas y otro tipo de características que aparecen o que se omiten y que están más asociadas con situaciones de pronto no experimentadas o que están siendo distorsionadas, que son de fabricación interna muchas veces, ¿no? Y para ello, entonces, también ha utilizado otras perspectivas aparte del análisis verbal, como el análisis no verbal, ¿no? Este análisis no verbal, que es el análisis de los gestos, ¿sí? O el análisis corporal que uno encuentra por allí, llama muchísimo la atención. Y cuando hablan de detección de engaño a partir, por ejemplo, de lo no verbal, se llenan los auditorios, se venden los libros, ¿cierto? Todo el mundo le presta mucha atención al análisis no verbal y aparecen bastantes expertos hablando de cosas que realmente no tienen mucho sustento científico. ¿Sí? Realmente las perspectivas de análisis de testimonio con fines de credibilidad, el análisis no verbal es el que más cautela uno debe tener. En algún momento hice un estudio tratando de validar algunos indicadores de engaño a partir de lo no verbal. Realmente es bastante complicado y no se logró, por ejemplo, validar. ¿Por qué? Porque cada uno mira lo que considera a nivel no verbal que es asociado con un hecho o con una experiencia vivida. Y tenemos mucha información a partir de lo que yo denomino literatura basura, de que si está mirando para un lado o para el otro es que está recordando, eso no tiene ningún tipo de evidencia científica, ¿sí? Que si realmente me quita la mirada, eso fehacientemente es un indicador no verbal de engaño, pues no. Entonces hay mucha información por allí, cada uno crea a partir de sus creencias, de su formación, que ciertos elementos no verbales están asociados con el engaño y pues realmente no necesariamente es así. Entonces, digamos que es otra de las perspectivas allí. Otra de las perspectivas, por ejemplo, que nosotros utilizamos es el análisis de respuestas psicofisiológicas, que usualmente solamente hablamos del polígrafo, y el polígrafo está vetado para uso forense, ¿no? Que si bien lo hemos utilizado o se está siendo utilizado, por ejemplo, en temas de investigaciones internas, que está siendo utilizado, por ejemplo, en temas de ascenso y demás, pues realmente en Colombia y en muchos otros países el polígrafo no es permitido como elemento de prueba. No se puede incluir porque obviamente no te lo van a tener en consideración y tu informe o los conceptos derivados de este análisis van a caer. Teresa, sí, adelante. Cuéntame. Ese proceso de la entonces, No,
No te estoy escuchando muy bien, te estoy escuchando como entrecortado, no sé si solo soy yo. no sé, ahora No, te escucho entrecortado. voy Eh, a pensar en si gustas, puedes escribirme la pregunta por el chat o retomar de pronto la conexión, salir y volver a ingresar para ver si mejora, ¿sí? Y ya entonces contesto tu pregunta. Entonces les decía lo del polígrafo, digamos que no es la única forma, ¿no? Existen otros instrumentos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, estudios con electroencefalografía, tenemos estudios con cámaras térmicas que se pusieron tan de moda con el tema del COVID-19, tenemos entonces resonancia magnética funcional, tenemos side tracker, ¿sí? Tenemos otra variedad de respuestas psicofisiológicas que no se utilizan, que muchas veces se desconocen, que hay que ser cierto que es un poco complejo en el sentido que algunos de esos instrumentos pueden resultar costosos, requieren una capacitación y que obviamente pues digamos que pues constitucionalmente ninguna persona está obligada a declarar en contra de sí mismo, ¿no? Y en ese sentido pues puede haber de pronto un recelo para que pueda ser utilizado o una dificultad para ser utilizado en contextos forenses reales, ¿no? Eh, bueno, eso depende, ¿no? Hay diferentes protocolos que tú puedes utilizar y que tienen una buena, digamos, cierta validez, ¿no? Entonces hay protocolos de entrevista como el NICH, hay protocolos de entrevista de presunto abuso sexual como el SUVA, que ha sido altamente criticado, pero pues digamos que es necesario complementarlo con otros. En España hay uno que se denomina eh, el, el GA5 de Joseph Juárez, tenemos, tenemos otros por allí, el sistema de evaluación global también podríamos llegar a utilizar, también sirve para violencia intrafamiliar, digamos que hay infinidad por ahí de protocolos, ¿no? Lo importante acá es que el tema del engaño es bastante complejo y nosotros creemos que estamos detectando engaños solamente analizando lo verbal. Y resulta que cuando analizamos lo verbal, estamos analizando es mentira, porque el engaño es bastante amplio y para poder detectar engaño no tendría que analizar lo verbal, lo no verbal y lo psicofisiológico. Ahí sí podríamos hablar de detección de engaño o al menos dos perspectivas de estas. De resto estamos, si es lo verbal, estaríamos hablando de mentira, detección de mentira. Y curiosamente, por ejemplo, en los diferentes instrumentos, protocolos de detección de engaño, resulta que cuando se han hecho modelos predictivos, incluso en algunos estudios que he podido realizar, uno encuentra que son más potentes para discriminar historias honestas que historias, digamos que distorsionadas. Entonces, muchos autores, digamos que hemos considerado que no estamos ante protocolos o instrumentos para detección de engaños, sino es para detección de honestidad, porque funciona, es para detectar honestidad, no detectar engaño, ¿no? Entonces, hay un mundo por allí en psicología del testimonio que ustedes pueden buscarlo por su cuenta. Hay algunos escritos que hemos tenido la oportunidad de realizar. De hecho, el día de mañana voy a estar dando una conferencia por el canal de YouTube y de Facebook de Ascofapsi sobre el análisis lingüístico utilizado o aplicado a la psicología jurídica, que es una perspectiva que no se conoce porque nos hemos quedado en la psicología forense haciendo siempre lo mismo con análisis de contenido y una y otra vez. Y no es que esté mal, pero el análisis de contenido tiene ciertas dificultades y es necesario complementarlo con otro tipo de metodología. Entonces también para que puedan revisarlo y si tienen la oportunidad de asistir, perfecto para que sepan un poco de qué va el análisis lingüístico. Tenemos otros campos, ¿no? La psicología victimal. La psicología victimal concentrada o enfocada en análisis del comportamiento de las víctimas, ¿no? De comprender un poco eh, qué lo hace o qué riesgo o por qué tiene mayor riesgo de que esa persona se convierta en víctima. Hay personas que les pasa de todo, ¿no? Hay personas que lo roban constantemente, que les pasan, digamos que aspectos, digamos, de impacto emocional de manera frecuente y entonces muchas personas creen que esa persona tiene mala suerte, no necesariamente. Realmente las víctimas muchas veces emiten comportamientos que aumentan la probabilidad que se conviertan en víctimas. Y eso lo estudiamos desde la psicología de las víctimas. Otro aspecto que estudiamos por allí tiene que ver un poco con la vulnerabilidad, es decir, a nivel psicológico, qué tan resistentes o qué tan vulnerables, digamos, son para reaccionar psicológicamente ante eventos de impacto emocional.
hay personas que les puede pasar de todo, los desplazan, les asesinan familiares y a pesar de esas condiciones o situaciones, las personas tratan de seguir con su vida. Entonces ahí uno puede decir, es una persona que no es tan vulnerable, es una persona resiliente, pero hay personas que no tienen ese tipo de capacidad psicológica y suelen ser, digamos que más fácilmente afectadas. Y ahí influye infinidad de factores, digamos, psicológicos respecto a esa vulnerabilidad, ¿no? Y desencadenan pues diferentes tipos de sintomatologías ante ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, psicología penitenciaria que estudia todo el proceso durante la sanción, digamos, a veces privativa de libertad y cómo se articulan esfuerzos con el personal, ¿cierto? Con el psicólogo allí para tratar de facilitar la reinserción en casos de, por ejemplo, de responsabilidad penal de adolescentes, pues la reeducación, ¿no? Pero busca ese mismo de cuestiones, que allí se anticipa pues que el tema a veces de la pospena ha sido muy descuidado realmente. Y tenemos otras áreas por ahí de la psicología jurídica. ¿Por qué les digo eso? Porque la psicología forense se alimenta de muchas de esas metodologías de la psicología jurídica, pues ¿para qué? Para poder realizar esas evaluaciones que son solicitadas por la Administración de Justicia, para poder dar una comprensión más profunda sobre esa conducta y que el juez pueda de alguna manera tomar una decisión judicial basada en ciencia, basada en evidencia. Esto exige realmente una responsabilidad, una ética alta del psicólogo forense, porque por desgracia, pues obviamente hay, eh, eh, digamos que ciertas situaciones que pueden surgir durante el ejercicio forense, ¿no? Entonces, un poco eh, cámbieme un poco el informe, doctor, cámbieme este término, doctor, porque no me quita esto, doctor, no sé qué. Nosotros no, como psicólogos forenses, no nos le debemos a la parte que nos contrata, ¿sí? Nosotros no le debemos es a la administración de justicia. Nosotros concluimos lo que la evidencia y la información recolectada nos permite. Nosotros no estamos para agradar a la persona que nos contrata. Y en ese sentido, pues en algunas oportunidades, pues de manera triste, pues el forense a veces se acomoda un poco a lo que la parte que lo contrata solicita. Y eso no es así. Nosotros estamos es con nuestro deber ético para darle esos elementos psicológicos a la Administración de Justicia para que tomen mejores decisiones judiciales. Pero sí es cierto que obviamente ahí pasan, digamos que cuestiones que no son éticas y es por eso que la psicología forense ocupa el segundo lugar, según el Colegio Colombiano de Psicólogos, en quejas disciplinarias por mala praxis. ¿Sí? Nosotros ocupamos el segundo lugar por diferentes elementos, ¿sí? Consentimientos informados, utilización de métodos, instrumentos que no han sido validados, irresponsabilidad en las conclusiones, bueno, en fin, diferentes elementos por allí. Solamente somos superados por la psicología clínica. La psicología clínica ocupa el primer lugar en quejas. Hay que tener en consideración, pues que obviamente son más los psicólogos clínicos que ejercen en comparación con la psicología forense. Entonces, si haríamos una proporción, no sé si nos quedaríamos en el segundo lugar. Yo creo que podríamos estar en el primer lugar y es por eso mismo, porque tenemos una alta responsabilidad y por eso nosotros debemos ser lo más rigurosos y metódicos respecto a esto, ¿no? Y si bien no existe impedimento legal para que un psicólogo recién egresado realice algún informe pericial, sí es bastante irresponsable y están poniendo, digamos que en juego su tarjeta profesional, la libertad de alguna persona, la custodia de algún niño o niña con una persona que puede generar algún riesgo y otro tipo de situaciones por no formarnos en este campo. ¿Sí? Entonces siempre hay que tratar de profundizar porque en psicología nosotros trabajamos con uno de los objetos de estudio más complejos que existe y es la conducta humana. Entonces ahí la psicología forense, digamos que se apoya, como les decía, de otras áreas y hay que utilizar de manera rigurosa y conciencia lo que nosotros ejecutamos. Cuando hablamos de esto, la psicología forense muchas veces se asocia, parece que a veces de manera exclusiva al contexto penal. Es decir, todas esas evaluaciones
de elementos psicológicos de personas que están, digamos que siendo investigadas o han sido imputadas, es decir, ya les formularon los cargos, ¿cierto? Por algún tipo de delito. Y entonces ahí uno podría hacer infinidad de evaluaciones como análisis de testimonio en casos de presunto abuso sexual, en homicidios, autopsias psicológicas, eh, perfilaciones, riesgo conductual, bueno, infinidad de evaluaciones para de alguna manera analizar los diferentes testigos que participan en un proceso penal, que pareciera que a veces se olvidaran que no solamente es el sospechoso y es la víctima. Y uno mira, por ejemplo, en los estudios que usualmente a veces, por ejemplo, en testimonio, gran parte de los estudios ha sido con sospechosos. Las víctimas muchas veces no aparecen tanto por ahí en las investigaciones. Y menos aún hablando de testigos de referencia, por ejemplo, y hablando, por ejemplo, de testigos espectadores. Por allá hay algún estudio, ustedes lo pueden buscar como testigos de referencia espectadores, análisis lingüístico, y verán que obviamente la forma como nosotros hablamos, un testigo que ha estado presente y otro que solamente ha escuchado, pues obviamente el lenguaje es diferente y nosotros a partir del lenguaje podríamos inferir si es probable si esa persona realmente estuvo expuesta a esa situación o solamente la ha escuchado. Cuando planteé ese estudio hace ya algún tiempo, realmente lo pensaba con el tema de los falsos testigos. Entonces, digamos que ahí hay bastante que hacer porque ha estado muy centrado el testimonio más que todo en sospechosos. Entonces, ahí en el ámbito penal hay varios elementos que nosotros podríamos quedarnos acá hablando, pero no es el único rol del psicólogo forense. El rol del psicólogo forense también permea otras áreas del derecho, como el derecho de familia, ¿no? Ese derecho que está concentrado de alguna manera a poder garantizar la integridad física y psicológica de todos los miembros en una familia, especialmente los niños y las niñas. Recuerden que los niños y las niñas, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, sus derechos priman por encima de los demás. ¿Sí? Y en ese sentido, pues nosotros participamos ahí en diferentes tipos de evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, una reglamentación de visitas. Hay veces que ese tipo de cuestiones parece que no son tan tenidas en cuenta y son los comisarios de familias, defensores de familias, las que dicen es que el papá o la mamá tiene derecho a visitarla cada cuánto tiempo, tantas horas. Bueno, en otros países sí hay un ejercicio un poco más riguroso respecto a eso y es el psicólogo forense el que realmente dependiendo de las características del padre, de la madre, su intención de ejercer el rol parental, eh, la disponibilidad de tiempo, bueno, en fin, la edad de los niños, en fin, diferentes aspectos, dice o sugiere cómo debería manejarse el tema de la reglamentación. El tema de las custodias es un tema que es bastante controversial, una guerra de poderes allí entre padres y madres cuando están en contextos obviamente de separación y donde muchas veces quedan en medio los niños, donde se olvidan pues que realmente deberían estar pensando es el bienestar de los niños, pero muchas veces está pensando es el bienestar y el ganar ellos. Entonces, a hundir al otro, cuando pues obviamente ese tipo de comportamiento lo que hace es pues generar más daño del que puede llegar a ocasionar la ruptura cuando no es bien manejada de los niños y las niñas. Entonces ahí nosotros podemos evaluar diferentes elementos psicológicos para mirar qué tan competente puede ser un padre o una madre para ejercer ese rol parental. Importante allí que uno solamente se pronuncia respecto a la persona que evalúa, porque en algunos casos cuando solicitan ese tipo de evaluaciones, el padre o la madre que lo contrata a uno dice, pero pues también puedes colocar que el papá no es apto, pues no, no se puede hacer eso, ¿no? Porque obviamente solamente nosotros debemos referirnos a las personas que evaluamos. Eso es importante que uno lo tenga en cuenta que a veces se nos olvida. Si a veces se nos olvida de dar conceptos solamente de las personas y de los constructos psicológicos que evaluamos. A veces se nos escapa como que no se evidencia sintomatología depresiva. Y bueno, ¿y cómo lo evaluaste? No, es que no evidencié en la entrevista llanto, ¿sí? No evidencié, por ejemplo, no sé, fatiga, dificultades de concentración, ¿sí? Pero eso no significa que eso sea suficiente para decir que no tenga algún tipo de nivel de depresión. Entonces, en psicología forense nosotros volvemos muy cuidadosos en lo que planteamos y emitimos en un informe pericial.
Tenemos otros campos por allí del derecho, por ejemplo, donde nosotros participamos en cuanto a, por ejemplo, el derecho laboral, ¿no? Entonces, en derecho laboral, eh, dirían, pero en algunas oportunidades eso lo puede hacer organizacional o el de seguridad, de salud y gestión del trabajo. Sí, lo que pasa es que algunas circunstancias, en algunas situaciones, que esas cuestiones laborales van a demandas donde es que el trabajador, por ejemplo, puede alegar que derivado de algún tipo de acoso laboral, por ejemplo, esto le ha suscitado diferentes tipos de sintomatología psicológica. Ahí nosotros, por ejemplo, como psicólogos forenses, podríamos entonces intervenir, hacerle proceso de evaluación para mirar si existe o no ese daño psicológico, qué, tan, qué tanto lo afecta, ¿cierto? Porque eso va a servir de pronto para si van a alegar algún tipo de indemnización monetaria por allí, sí que tanto lo afecta, como era el comportamiento antes y después, tenía o no tenía algún tipo de enfermedad mental, psicopatología, se agudiza o no se agudiza con lo que supuestamente ocurre, lo que está alegando como supuestamente causa de ese daño psicológico realmente existió, que a veces se olvida, por ejemplo, cuando evaluamos daño psicológico, los psicólogos forenses lo he visto en varios casos, se comete un error que es craso y es que evaluamos un daño psicológico de un presunto hecho, de un hecho que está en investigación. De una vez empezamos con un sesgo muy marcado porque nosotros no podemos decir que la persona tiene un trastorno psicótico, que tiene una ansiedad, que tiene una depresión, cuando el hecho está siendo investigado. Entonces, por tanto, ahí deberíamos iniciar primero con análisis de testimonio para mirar probabilidad de ocurrencia de ese tipo de hechos, ¿no? Entonces, ahí en lo laboral tenemos también bastante que hacer. En otros países de pronto es un poco más usual. Por ejemplo, por desgracia acá en Colombia se cree que la única, digamos que circunstancia que puede generar algún tipo de incapacidad es lo médico, es lo físico. ¿Sí? Cuando lo psicológico también puede generar incapacidad y no se ve tanto así. Entonces, una persona que tenga niveles de ansiedad, que tenga depresión, pues también podría tener algún tipo de incapacidad. Y nosotros también como forenses, por ejemplo, como lo que se hace en algunos países es hacer seguimientos allí para revisar si la persona sigue con la sintomatología activa, eso en qué le afecta a nivel psicológico y esos procesos psicológicos que pueden estar alterados, cómo pueden afectar la labor que está desempeñando, ¿no? Y esto para poder que el juez pueda de alguna manera tener claridad si se continúa o no con ese tipo de incapacidades, si es probable que la persona esté manipulando el sistema y por el contrario, digamos que ya se encuentra en condiciones de trabajar. Entonces hay muchas cosas por allí en psicología forense en contextos laborales que se podría trabajar. Eh, en hábitos civiles, ¿no? En hábitos civiles, por ejemplo, el psicólogo forense puede participar respecto a eh, esos derechos, ¿cierto? Y deberes que tenemos como ciudadanos. Nosotros por ser ciudadanos tenemos unos derechos, derecho a comprar, derecho a vender, ¿cierto? Derecho a votar, derecho a testar, es decir, a hacer testamento, y en algunas circunstancias, pues ese tipo de derechos no son ejercidos de manera plena por diferentes aspectos psicológicos que pueden estar alterados. Y en ese sentido, entonces, los derechos también implican deberes. Si yo compro, pues estoy en mi derecho, pero si compro con un crédito, tengo un deber de responder financieramente. Y en algunos tipos de psicopatologías, pues pueden darse ciertas circunstancias que hacen que la persona de pronto no tenga eh, ese tipo de competencia necesaria para aprovechar esos derechos y responder civilmente. Y ahí uno podría hacer algunas evaluaciones para revisar hasta qué punto una persona, por ejemplo, que esté encargada de una empresa, pueda asumir su liderazgo. Y es porque se sospecha de pronto algún tipo de condición psicológica que está haciendo que se generen inversiones de alto riesgo y pérdida de capital, digamos que marcada. O en algunas cuestiones, por ejemplo, también en testamentos, cuando uno puede llegar a evidenciar que la persona de pronto está siendo presionada, que de pronto en algún momento la persona puede estar siendo
influenciada por una persona que ha estado al cuidado en los últimos años de su vida, ¿sí? Y que, o que tiene algún tipo de psicopatología y que hace un testamento que deja por fuera a herederos legítimos, a los hijos, a las hijas, ¿sí? Y deja todo solamente un cuidador, ¿cierto? O deja todo a un grupo religioso, que también se ven casos, pues ahí, por ejemplo, uno como forense también puede participar para apoyar procesos de impugnaciones de testamento, que no es sencillo, pero de alguna manera revisar y mirar qué tan probable es que la persona estuviera con su capacidad de comprender, ¿cierto? Su capacidad cognitiva y su capacidad volitiva, es decir, de controlar su conducta plenamente conservada cuando emitió, por ejemplo, un testamento. Y si no estabas con esas condiciones psicológicas suficientes, pues entonces si se logra demostrar, es probable que entonces se demuestre pues que no era una voluntad genuina y pueda lograrse una distribución diferente del testamento. Entonces, como ven, la psicología forense de alguna manera busca poder apoyar el sistema de administración de justicia en diferentes campos del derecho, ¿sí? Para darle una mejor comprensión a la conducta humana, ¿no? Y que de esa manera se tomen mejores decisiones judiciales. La relación con el derecho a veces no ha sido la mejor, a pesar de que compartimos un objeto de estudio similar que la conducta humana. Realmente hay veces que el derecho va por un lado y la psicología va por el otro. Eso es lo que le denominaba Muñoz Abate como la psicología y derecho, ¿no? Y pues realmente nosotros tenemos que tratar de trabajar, de articularnos con ellos para que nos convirtamos en una psicología en el derecho. Es decir, que las normas estén basadas en una comprensión profunda y científica del comportamiento humano. Pero uno muchas veces ve que en la práctica no están así. Plantean las leyes de muy buena fe, pero con un desconocimiento sobre unas bases de análisis de conducta y posteriormente se dan cuenta que ese tipo de leyes y normativas no funcionan. Entonces ahí la psicología jurídica tiene bastante que realizar. En ese sentido tenemos varios retos por allí. Uno, por ejemplo, es que en psicología forense tendemos o seguimos utilizando muchos de los instrumentos psicométricos de la psicología clínica. Es importante seguir trabajando, seguir generando, validando instrumentos en contextos y poblaciones forenses, en víctimas, en victimarios, en personas privadas de la libertad, ¿cierto? En ese tipo de personas y circunstancias, pues para que, digamos que los resultados sean válidos o mucho más potentes. Entonces, lo de los instrumentos es un aspecto fundamental que debemos trabajar en psicología forense. Lo otro, hay que seguir eh, visibilizando el rol del psicólogo jurídico en general. El psicólogo jurídico en general, por desgracia, está siendo a veces permeado por otras áreas que no tendrían que estar por allí haciendo lo que hacen. Entonces, mucho de lo que hacen a veces o que se sugiere o debería ser un psicólogo jurídico está siendo abordado por otro tipo de psicólogos. Es importante generar espacios con la empresa privada, con organizaciones públicas, de que entiendan qué hace el psicólogo jurídico y por qué requieren un psicólogo jurídico en un clínico, en un organizacional, en un psicólogo social. Entonces, es un trabajo que hay que hacer de manera, digamos que, fuerte por allí. Lo otro importante es que todavía existe cierto desconocimiento con el rol del psicólogo jurídico y forense, por ejemplo, en el derecho. Y existen, digamos que el abogado solamente solicita ciertas evaluaciones psicológicas forenses en determinados casos, en abusos sexuales, en violencias intrafamiliares, pero no existe un conocimiento muy profundo de todo lo que nosotros como psicólogos forenses podemos realizar en otras áreas del derecho. Entonces es importante abrir los espacios con abogados, ¿cierto? Para que conozcan qué se hace de la psicología jurídica, específicamente qué se hace de la psicología forense y en ese sentido pues que podamos apoyar ese tipo de procesos, que nos vean como nosotros somos una ciencia auxiliar del derecho, auxiliar no porque seamos menos, sino porque realmente entramos a auxiliar su teoría del caso, entramos a auxiliar lo que ellos pretenden demostrar y de esa manera nos volvemos en un elemento clave de prueba para que se tome una decisión judicial, digamos que a veces coherente con la parte que lo está
contratando a uno. Entonces ahí digamos que esos son como los principales retos que hay que trabajar en psicología forense, investigación, hay que trabajar fuertemente en investigación, seguimos replicando lo que hacen en otros países, la investigación que se hace a veces en psicología jurídica y forense se quedan solamente repositorios institucionales, en pregrado, en especializaciones, en maestrías, a veces de manera escasa salen artículos científicos o se visibilizan de una mejor manera, o cuando salen usualmente lo que sale tiende a ser más que todo revisiones de literatura, lo aplicado realmente no es tan abundante, entonces ahí hay un llamado para que nosotros como psicólogos forenses pues de alguna manera pues podamos contribuir al avance de la ciencia y a la adquisición de nuevo conocimiento para el contexto colombiano, ¿no? Y en beneficio de nuestro país y de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas que ustedes tengan por allí. Abrimos el espacio para que las personas que quieran alzar eh, la voz, digamos, el micrófono, puedan participar, puedan socializar, ¿sí? Alguna experiencia o lo que les parezca importante, que podamos, digamos, construir conocimiento. Doctor, yo tenía una pregunta que había escrito en el chat y es que si nos podría contar un caso que se hubiera llevado con éxito, que más recuerde como en su experiencia profesional. Uy, pues hay varios, ¿no? Hay varios. Recuerdo de pronto de los primeros que uno suele trabajar, de un niño de 6 7 años que había denunciado eh, a un vecino por abuso sexual, ¿sí? El padre del niño había muerto tal vez hace un año o 2 años más o menos. El vecino era una persona que había sido profesor de inglés, había estado en Estados Unidos y se había pensionado y se había ido a vivir por allá. Había estado muy pendiente de la familia, lo había apoyado. eh, y pues de alguna manera entonces pues denuncia a esta persona. Empezamos a hacer la evaluación, durante la evaluación uno empieza a identificar ciertos comportamientos del niño, empieza a identificar que el niño, por ejemplo, sustrae las pertenencias de los tíos, les trae dinero, ¿sí? Empieza durante los relatos, los tíos, la mamá, empieza a mencionar que es que el niño en 2 oportunidades ha tratado de matar a la sobrina, asfixiándola con una almohada o intentando prenderle fuego, ¿sí? Que en algunas oportunidades ha quedado absorto mirando hacia un lado donde no hay nadie y donde se ha sentido asustado, ¿sí? Que en algunos casos lo han visto hablando solo, ¿cierto? Que el niño les ha referido que ve a su padre, que pues está fallecido y muerto en un accidente de tránsito. Dentro de la historia clínica, uno pudo haber visto, se evidencia pues que un psiquiatra dijo que tenía sintomatología depresiva, y eso empieza de alguna manera a generar todo un rompecabezas, y dentro del informe plantea una impresión diagnóstica de esquizofrenia infantil, junto con obviamente un trastorno de conducta disocial, si no recuerdo, no me acuerdo muy bien, eso fue hace unos 10 años tal vez ese caso. Entonces, en ese sentido, mmm, experiencias por allí, ¿no? Lo primero es que el psiquiatra diagnostica depresión, pero la esquizofrenia tiene una sintomatología negativa y cuando no se evalúa adecuadamente, y cuando te llega psiquiatría o te llega psicología y te llega plena sintomatología negativa, pues se te va a aparecer una depresión si no haces una evaluación exhaustiva del caso. Entonces, eso me permitió argumentar que el niño podría tener ese tipo de cuestiones y por toda la información que teníamos de entrevistas. Y luego logramos demostrar pues que el niño había estado expuesto a situaciones digamos que de sexuales. El señor alquilaba como habitaciones y logramos demostrar que el niño había sido, digamos que descubierto cuando estaba espiando una pareja y la pareja parece que estaban teniendo relaciones sexuales, ¿sí?
Y entonces empezamos a hacer análisis, mostramos las incongruencias, mostramos esto, mostramos la psicopatología existente en el niño, mostramos pues que el señor de alguna manera creo que se iba a ir, y entonces es justo cuando el señor dice que se va a ir que surge la denuncia. Entonces es un niño ahí donde uno es, digamos que explica todas esas cuestiones de apego, un apego inseguro, una pérdida del padre, la figura paterna que de alguna manera es reemplazada por el señor se va a ir, y es ahí donde él empieza y genera esa denuncia, ¿no? Un caso bastante complicado. Luego también otras pruebas médicas mostró pues que el señor, por ejemplo, no era capaz de sostener la erección, cosas que digamos estaban dentro del relato del niño. Entonces esto sumado a la evaluación psicológica forense, pues hizo pues que el señor terminara siendo absuelto del caso, ¿no? Entonces es una de tantas cosas que muestra la importancia de hacer un análisis muy detallado con presunta víctima, si se pudiera con el presunto agresor. Para algunos forenses y algunos abogados consideran que si uno evalúa a la víctima, el agresor se está sesgando. Para mí lo considero que es una mejor oportunidad de tener una perspectiva mucho más amplia de ese tipo de circunstancias, eh, y pues poder, digamos que, articularlo con todas esas diferentes fuentes de información y que todas de alguna manera en el análisis encajen, y que la historia o que la explicación que uno da de alguna manera pues sea como armoniosa. Y en ese caso pues se logró, y se logró digamos que una absolución por allí. Nos hacen una pregunta también en el chat, Doc. Ujú. Dice, desde la psicología siempre hablamos de humanizar los procesos y la atención hacia los usuarios, pero realmente en la práctica los contextos jurídicos de un trato humanizado, o qué tan difícil lograr procesos humanizar, es lograr humanizar estos procesos. Bueno, realmente sí, en algunos casos, pues digamos que el trato no se hace de la manera más adecuada, más humana, y eso se debe a varios aspectos. Uno es que por desgracia muchas de las entrevistas a veces, o muchas no, parte de las entrevistas que se hacen en entrevistas judiciales o en ciertos abordajes en personas pues que merecerían un tratamiento o un abordaje de la psicología jurídica, pues no lo realizan psicólogos, y eso hace pues que obviamente haya malos abordajes. Otro es que no tienen una capacitación adecuada. Una cosa es una entrevista desde lo clínico y otra es una entrevista desde lo forense, ¿sí? Y si no se tiene eso claro, pues las diferencias allí son notables, inclusive pueden contaminar un testimonio, ¿no? El uso de protocolos no validados o no utilizar protocolos. Entonces hay muchas cuestiones que de alguna manera relacionadas con la falta de formación, la falta de capacitación, la premura de tiempo, la alta demanda, digamos, de casos, hace que las personas hagan lo que mejor pueden, pero pues en ese afán de responder, pues resulta siendo vulnerado ciertos derechos, y también pues resulta siendo, digamos que, insuficiente la información poco válida, y por ende, pues obviamente eh, se pueden estar cayendo ciertos casos, o digamos que los tratamientos no funcionen, pues debido a esa información recolectada de una manera, digamos que poco precisa y válida. No sé qué otras dudas tenga por allí. Doc, yo quisiera tener de pronto otra curiosidad frente al tema de cómo hacemos, usted decía que a veces nos convertimos como en auxiliares del derecho, ¿no? ¿Cómo lograríamos reducir esa brecha o posicionarnos a nivel jerárquico iguales o generar unas sinergias en equipo, digamos? ¿Cuáles serían como las competencias posiblemente del profesional para posicionarse o hacia dónde? ¿Cuál sería como la Ujú. recomendación ya cuando muchos de los interesados vayan hacia a esas áreas de Ujú. la psicología? Primero, pues hay que formarse en psicología jurídica, formarse un poco y conocer la normativa básica, el procedimiento legal en diferentes campos en los cuales usted va a trabajar como psicólogo forense, para que de alguna manera logre persuadir, por ejemplo, abogados de su necesidad, y también todo lo que pueda hacer, ¿no? De ofrecer un poco esos servicios. Hay que, nosotros a veces como psicólogos somos muy cerrados en los espacios académicos, ¿sí?
solamente hacemos espacios de psicólogos para psicólogos, hay que abrir espacios de interdisciplinariedad, sobre todo en psicología jurídica, hay que hacer estudios con otros o con otras áreas del conocimiento, y esto de alguna manera va a permitir progresivamente pues que podamos entendernos y que podamos aportar y contribuir allí, ¿no? Entonces, pues obviamente el derecho tiene mucha más tradición que la psicología, y en ese sentido pues tenemos que comprender cómo funciona, pero tenemos que abrir esos espacios de discusión, tanto en la academia, ¿cierto? Como en la producción científica y demás, pues para poder notar un poco lo que podemos hacer y la pertinencia de trabajar en psicología jurídica y forense. Doctor Juan Camilo, muchísimas gracias por esta conversación, por este proceso, digamos, de exponernos la temática. Escuchándolo un poco me llamó la atención y no sé si nos pudiera también orientar un poco a los docentes y a los estudiantes frente a las habilidades y competencias que debe tener de pronto un psicólogo cuando se desempeña y ejerce en el campo jurídico y probablemente forense. Sé que en esta conversación ha expuesto algunas habilidades, pero probablemente me gustaría que las concretáramos y nos dijera básicamente desde su perfil cuál considera que son esas competencias y habilidades que debería tener el estudiante y el psicólogo ya una vez graduado o egresado. Ok. Lo primero, hay que obtener una muy buena competencia para la realización de entrevistas, ¿sí? Las entrevistas que se hacen en contextos forenses no son las mismas que se hacen en otro tipo de contextos, y en ese sentido hay que fortalecerlas, hay que trabajarlas, no solamente con modelos, sino hay que hacer modelamiento constante de ellas, ¿no? Porque uno puede ver preguntas directivas, ¿cierto? Preguntas cerradas, entonces digamos que eso es importante, y manejar o profundizar en protocolos de entrevistas en este tipo de contextos para que comprenda un poco más ese tipo de información. Lo otro es tener en consideración las diferentes fuentes de información, no solamente la entrevista. A veces, por desgracia, los psicólogos que tenemos prácticamente de manera exclusiva el uso de pruebas psicométricas, no utilizamos pruebas psicométricas. Nos venden a veces las ideas, y por eso a veces la psicología no ha avanzado tanto y nos hemos metido en choques paradigmáticos, que es mejor un enfoque más de corte empírico-analítico, ¿cierto? Que es un enfoque más de lo crítico social. Nos hemos metido, enfrascado en eso cuando todo puede aportar dependiendo de lo que se requiera analizar. Y en ese sentido, los psicométricos a veces se ha dejado a un lado, y es una muy buena fuente de información, y que a veces los psicólogos, a pesar de que lo ves, salen y no tienen ni idea qué puede aplicar. Entonces, una competencia es poder revisar y poder capacitarse en el uso de pruebas psicométricas. Otro tipo de competencias relacionadas con la fuente de información es hacer una adecuada analítica de documentos, ¿no? ¿Sí? Tener en cuenta cuál es el fenómeno o cuáles son las hipótesis que yo estoy planteando. Eso es análisis cualitativo, que teniendo en cuenta esas categorías y empezar a extraer, digamos, yo digo, sí, extraer de la manera más adecuada toda la información que está en la parte de los documentos para poder, digamos, que obtener la información y obtener, digamos, cierta evidencia respecto a las hipótesis, ¿no? Otro tema está en la parte de las hipótesis. Todo lo que tiene que ver con metodología de investigación es clave en la formación del psicólogo forense, ¿sí? Realmente hacer un informe pericial es un trabajo de grado, ¿sí? Porque yo necesito plantear cuál es mi objetivo general, cuáles son mis objetivos específicos, cuáles son mis hipótesis, cuál va a ser la metodología que yo voy a utilizar, ¿cierto? Cuál va a ser mi procedimiento, y yo tengo que demostrar cuál va a ser los instrumentos, cuál es la validez, la fiabilidad de esos instrumentos. Todo eso tiene que ver con cuestiones de metodología científica, ¿no? Importante analítica de datos, tanto a nivel cualitativo y cuantitativo. Importante unas muy buenas competencias en redacción e interpretación, porque nosotros no vamos a redactar para psicólogos, vamos a redactar para otras
profesionales de áreas de conocimiento y por tanto debemos ser claros y también tenemos que entender cómo ellos entienden ese tipo de informes y en esa medida ser precisos y contundentes cuando se requiere. Doc, ya para cerrar, último minuto. ¿Qué ha sido lo más gratificante de trabajar en esta área que, mejor dicho, lo ha llevado a usted a especializarse en maestría, doctorado? ¿Qué siente? Como, ¿por qué elegir este campo? ¿Qué ha sido lo más gratificante? Mira, es un campo que está en ascenso, es un campo que tiene bastante por hacer, que tiene una buena salida, que no solamente estamos dependiendo de ser empleados, sino que también nos podemos mover como independientes, que podemos tener acceso a ONGs que buscan bastantes psicólogos con este tipo de perfiles. Y pues nada, pues realmente todos los campos de la psicología tienen bastante que aportar, no obstante es considerado, por ejemplo, que la psicología jurídica y los avances que pueda llegar a tener en procedimientos, técnicas y demás, pues realmente el impacto que tendría para la sociedad y la justicia sería relevante y muy, muy importante. Entonces, digamos que lo más satisfactorio, el ejercicio profesional de poder, digamos que, eh, demostrar o generar dudas sobre una responsabilidad de manera ética y también pues solamente contribuir al avance del conocimiento, ¿no? De poder no solamente quedando replicando lo que hacen en España, lo que hacen en Estados Unidos, sino poder generar nuevo conocimiento que le sirva a nuestro país. Es como lo más reconfortante para mí. Doc, si de pronto tengo un minuto para una última pregunta Ujú. de cómo podría un especialista en psicología jurídica y forense recién egresado empezar a tener experiencia en peritajes en el campo laboral, teniendo en cuenta la demanda laboral. Sí, bueno, digamos que hay diferentes opciones. No es fácil, o sea, no es sencillo, pero hay ofertas que se pueden abrir en procuradurías, defensorías, ¿cierto? Para el psicólogo jurídico y forense. Hay que tocar puertas, hay que ir a bufet de abogados, ¿sí? Hay que, digamos que visibilizarse por allí, posiblemente trabajar con peritos que están siendo reconocidos o que tengan peritajes para que ustedes puedan apoyar y puedan entonces elaborar de manera conjunta los informes periciales para que vayan adquiriendo experiencia, para que vayan demostrando pues que han participado en procesos, ¿sí? Digamos que eso serían unas claves por allí, pero eso es un trabajo de autonomía. Nosotros estamos acostumbrados a pasar hojas por Computrabajo, por el empleo y en psicología forense y jurídica no es así. Hay que buscar ONGs, hay que buscar entidades públicas, hay que, así como empecé yo, llenar tarjeticas, ir a los bufetes de abogados, hay que golpear puertas, hay que presentarse, hay que estudiar, hay que ir a congresos, hay que tratar de publicar, hay que tratar de hacer lo que ustedes más puedan para poderse diferenciar de los otros y de alguna manera mostrar que su perfil es mucho mejor. Empezar con pequeños trabajos como auxiliares, apoyando, ¿sí? Y en la medida en que eso lo hagan de manera adecuada, el voz a voz les va trayendo mucho más casos y sobre todo cuando están en ciertas zonas donde la oferta laboral, de la oferta académica en este tipo de especialización es muy abundante y tratan de llamar a forenses de las capitales. Entonces uno se dirige a diferentes zonas rurales para hacer evaluaciones, pero también una buena opción es moverse en otras ciudades intermedias porque ahí van a tener de pronto una muy buena oportunidad para ir iniciando. Doctor, usted es muy amable. Usted ha tenido una excelente conferencia. Muchas gracias por esta convocatoria que hacemos nosotros para poder conversar con nuestros egresados y nuestros estudiantes y con nuestros estimados docentes. Muchas gracias por todo ese sabiduría y conocimiento que nos aporta. Que No, con todo gusto, con todo gusto. Es un placer que haber estado acá con ustedes. Gracias por la invitación. Yo les dejo ahí en el chat mi correo. Si alguien quiere contactarme, alguien quiere preguntarme algo, sí, ahí está mi correo electrónico para que me contacte y pues nada, ahí estoy atento a resolver cualquier inquietud. Bueno, un abrazo para todos, feliz tarde, que estén bien, chao. gracias, igualmente. Feliz tarde, feliz noche. Chao.